Buenas, 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 ¿cómo les va? Estamos en nuestro tercer programa del cuarto de reflexión. Hoy vamos a hablar de un tema histórico, pero actual a la vez, que tiene que ver con el sisma del año 2005. Tenemos invitados de lujo. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo te va? Hola Fabián, ¿qué tal la semana? Complicada, viste que el clima no está, está comenzando a subir la temperatura y eso. Tenemos viciante ya. Tenemos auspiciante Trading Card, la mejor esquina del país. Ya, nuestro primer auspiciante, así que estamos muy, muy contentos. Primero, pero no el último. El primero, pero no el último. Después, ojalá que por lo menos tengamos unos cuantos más. No sé si les presentás vos Sí, a estos señores. A ver, pero antes de presentarles, yo tengo que hacer una pequeña introducción Sí, sobre sí. sobre lo que vamos a hablar hoy. La masonería simbólica en el Paraguay tuvo varios sismas, tuvo varias decisiones desde su desembarco en el año 1869. Lastimosamente, pero es un dato, detrás de cada decisión siempre estuvo un cuerpo en particular del que seguramente vamos a hablar. Vamos a dentro de hablar un más. rato. Y vamos a explicar también a la gente, porque nos ve mucha Claro. gente que no son Claro. iniciados, entonces vamos a explicar qué son esos cuerpos masónicos. Claro, pero probablemente el cisma más delicado, más luctuoso, si se quiere, fue el del año 2005, Sí. el quiebre. Y estamos llegando a los 20 años, estamos cumpliendo 20 años de aquel episodio. Y si decidimos hacer este capítulo y hablar sobre esto, no es precisamente para abrir heridas viejas, sino por el contrario. Hay que es hablar para- de esto. Hay que Claro, hablar de esto. porque recordando uno toma conciencia de lo que no tiene que volver a repetirse. Entonces de eso se trata un poco este programa. Recordar para no volver a cometer los mismos errores. Y en ese tren de cosas tenemos dos invitados de lujo. Sí, de lujo, hoy. realmente. Ambos ex grandes maestros de la Gran Logia Simbólica del Paraguay. El ex gran maestro Ignacio Mendoza Unzaín, Ahí. médico, mi médico entre paréntesis, ex diputado nacional, Ex diputado. superintendente de salud, una celebridad no solamente en el mundo masónico, sino también en el mundo profano, y alguien que no necesita mucha presentación, también ex gran maestro de la Gran Logia, abogado, politólogo, cuasi teólogo, Un personaje. Cuasi Un teólogo. personaje. el doctor Euclides Euclides Acevedo. Acevedo. ¿Cómo están, Ignacio, Euclides? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Muy bien, Miguel, un placer compartir contigo, con Fabián y Euclides, ni qué decir. ¿Sabes qué me sorprende? Eso que sos médico de José Miguel, porque nadie querría ser tu paciente. A mí tampoco. De todas maneras, yo como teólogo soy su confesor. Ah, claro. Bueno, por suerte, siendo mi confesor, tiene que guardar secreto de confesión. Absolutamente, doble compromiso del secretismo. Por supuesto. Entonces vamos a poner al polígrafo. No, yo no sé si Tenemos que ¿sí empezar, sabía, Fabián? tenemos que empezar por el comienzo, como lastimosamente se empieza por el... Sí, yo no sé si sabía, Fabián, que en aquel momento del cisma, las dos personas que nos acompañan hoy fueron protagonistas. Sí, totalmente. Absolutos. Y Totalmente. acá quiero aprovechar para hacer una pequeña introducción. Resulta que históricamente, ya desde que se funda el Serenísimo Gran Oriente del Paraguay, allá en el año 1894, que entre paréntesis no hay que confundir con la asociación civil que lleva el mismo nombre, son dos cosas diferentes. Una Que persona vamos a tener que jurídica, explicar también eso. una persona jurídica de derecho masónico, una persona jurídica de derecho profano o de derecho civil, tienen el mismo nombre coyunturalmente, pero podrían no tener el mismo nombre. Pero hablando de la parte masónica, ya en 1894, cuando se funda el Serenísimo Gran Oriente, se funda ya con una mezcla que no tuvo que haber existido. Lo que pasa es que en aquella época, que era una práctica latinoamericana realmente, que se necesitaba un supremo consejo antes de crear la siguiente institución. Y a partir de ahí que empieza esa promiscuidad, porque podemos usar ese término.
Y eso recién se va reviendo a partir del siglo XX y las reglas de regularidad que aparecen en 1929. Pero sigamos Bueno, con esa... bueno, en ese tren de cosas, como nace, me gustó la palabra, de manera promiscua, Promiscua, sí. la mezcolanza esta entre lo que es Gran Logia, que son los tres primeros grados, los grados principales de la masonería, y el Supremo Consejo o cualquier otro cuerpo de los que se llaman filosóficos, de grado filosófico, que toman desde el grado cuarto para arriba. Acá hay una cosita, hay que explicarle un poco a la gente. Sí. El hecho de que tenga un número mayor no significa, esto no es una escala militar, ¿no? El que tiene 4, 5, 6 o 30 y lo que sea. Nuevamente para la gente nomás. Los grados simbólicos son el aprendiz, Primero, el compañero segundo, y el maestro masón. tercero. Eso es simbolismo. Lógico. Y los demás son de perfeccionamiento. Ya. De hecho, los ¿Qué ingleses... objetivo? Lógico. Los ingleses le llaman side orders. No están por arriba. Sí. Están al costado. Al costado. Son grados de perfeccionamiento. No es un escalafón marcial ni un escalafón militar. Bueno, pero esa particularidad histórica que acabas de mencionar o que acabamos de mencionar, de haber nacido en estado de promiscuidad, el simbolismo y el Supremo Consejo, hizo que siempre el Supremo Consejo tenga una suerte de ascendencia o vocación intervencionista Total. sobre el simbolismo. De hecho, causa de varios cismas que tuvo en su historia y no solamente del cisma del año 2005. Pero bueno, eso hizo que en el Paraguay, durante mucho tiempo, solamente se practique el rito escocés antiguo y aceptado con 33 grados como alternativa de perfeccionamiento filosófico, cuando que en realidad hay un montón de otras escuelas de crecimiento filosófico. Está el rito de York, está hay un montón de otras alternativas. 160. Sí. Otras alternativas de perfeccionamiento, pero esa particularidad histórica hizo que aquí solamente se practicara escocismo como alternativa. Es decir, todo el mundo era abogado. Nadie podía elegir si quería ser médico, si quería ser ingeniero o si quería estudiar todas las carreras juntas, si tenía tiempo y dinero. Hasta una persona. El año 2004, Reinaldo Domínguez Dip, él en su momento gran maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, que accede a la Gran Maestría por permiso, por solicitud de permiso, un permiso que nunca volvió a retomar, el gran maestro de aquel entonces, Juan Carlos Roy, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces él presenta una nota, una solicitud, se retira de la Gran Logia, asume estatutariamente como gran maestro Reinaldo Domínguez. Y para la elección siguiente, para la elección del año 2005, donde él, como vice gran maestro en ejercicio de la gran maestría, iba a pugnar por la gran maestría titular, construye su plataforma electoral, si cabe el término, en base a Una apertura. a un hito que hizo ruido en aquel entonces, el multirritualismo. Sí. ¿Qué decía Reinaldo? Esto no puede ser únicamente patrimonio del escocismo. Tenemos que abrir a todos los ritos. Y obviamente esto hace saltar las alarmas en el Supremo Consejo por una cuestión demasiado sencilla. Si yo voy a otro rito, dejo de capitar, dejo de pagar mi cuota en este, sí. Y ahí comienza el problema. Entonces, hecho este pequeño Esta introducción. prolegómeno, Sí. a ver, una cosa muy interesante. Reinaldo era de Aurora. Sí, que como los dos grandes maestros. La cabeza del rito escocés en aquel momento, Goldenberg, era de Aurora. Sí. El gran maestro Ignacio Mendoza era de Aurora. Claro. Y el gran maestro Euclides Acevedo era de Aurora. Era el venerable, inclusive en ese momento. Correcto. Entonces, para contextualizar un poquito y hablando del venerable de Aurora de aquel entonces, gran maestro Euclides, ¿qué no podés contar de aquellos aciagos días? ¿Qué es lo que pasó en aquel entonces? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que viralizar lo que acabas de explicar, que es históricamente irrebatible. A mí me cupo una circunstancia muy particular de ser venerable de Aurora en esa crisis provocada por la actitud aperturista del gran maestro Reinaldo Domínguez Dip, de querer
imponer amorosamente el multirritualismo, una manera de ampliar el horizonte masónico paraguayo. Bueno, eso provocó la reacción del Supremo por las razones que muy bien explica. No hay ninguna razón filosófica, conceptual, ni muchísimo menos, sino que completamente crematística. Entonces, esa relación promiscua o incestuosa a la que señalaste al comienzo, tiene su paroxismo hace exactamente 20 años, cuando, más que injerencia, directa intervención del Supremo. ¿Cuál es el escenario donde pedagógica y didácticamente se explica esa intervención? Cuando en una tenida ordinaria de Aurora, y que yo era venerable... Explícale cuál la gente de Euclides tenía, tenida es un encuentro de trabajo filosófico de los hermanos que pertenecen a una logia, que puede ser Aurora, Federico el Grande, Paz y Justicia, el que fuere. Entonces, una reunión regular de los lunes de Aurora, entra el soberano gran comendador Goldenberg. Debo decir un pequeño paréntesis, antes, cuando entraban los de grado 33, prácticamente todo el mundo se ponía de pie y se los recibía como si fueran faraones. Una locura. Esto para que la gente entienda un poco. 1929, reglas de regularidad de las grandes logias, instaladas por la Gran Logia Unida de Inglaterra. Ninguna gran logia puede tener relación de interdependencia y menos de subordinación a un cuerpo filosófico. Y se menciona específicamente el Supremo Consejo. Sin embargo, yo recuerdo la legislación de aquel entonces le imponía al gran maestro, a la cabeza de la gran logia, cuando entraba la cabeza del Supremo Consejo, que era el soberano, le tenía que ofrecer el mallete. Sí, no solamente el mallete, sino que tenía que entrar con ceremonia, venían con todos sus atuendos, que despertaba la curiosidad y la vocación por la billutería de algunos obreros que no tenían mucho conocimiento científico o filosófico. ¿Qué es lo que pasó? Al entrar el señor Goldenberg, me reprocha antes de pedirme el mallete, ¿por qué no puse el arco y las espadas? Como diciendo, yo no soy el soberano gran comendador, vos me tenés que recibir con la liturgia, que es las 7 espadas. Se iba. ¿Cómo? Pero a su logia se estaba yendo. Correcto, pero él no se iba como obrero de Aurora, él se iba como soberano gran comendador. Bueno, eso ya me provocó cierta irritación a la que fácilmente soy adicto. Entonces él, además de reprocharme eso, me dijo, entrégueme el mallete. Porque yo no viste que todo el mundo le entrega el mallete al soberano gran comendador, etcétera, etcétera. Pero él, que no era el gran maestro ni cosa por el estilo, al reprocharme, al que no le haya hecho entrar con la ceremonia exigida por su cabeza, me dice, entrégueme el mallete. Y le dije, yo no te voy a dar. ¿Por qué? El mallete es el atributo de poder. El poder de la logia. El martillo con el que se dirige. Para que la gente sepa, el venerable es el que tiene la atribución y el poder del taller al que representa. Y el símbolo es el mallete que me pide el señor Goldenberg. Y yo le dije, no te voy a entregar. No te voy a entregar porque este mallete me dio el taller. Solamente el taller me puede quitar. Entonces él intenta sacarme de la mano. Y por supuesto yo... Ayer retobaya, esa es la palabra paraguaya, retobar. Y él entró entró con nuestro hermano Eduardo Velázquez. Bueno, ahí se armó una pequeña discusión y dijo que hay que entregar, que esto, que lo otro. Y me acuerdo bien, otro hermano estaba, le secundó. El hermano Enrique Baqueta, quien con Eduardo Velázquez y Goldenberg, al no entregarle yo el mallete, se retiran del taller. Y a los tres les pido que antes de retirarse, dejen su plata, su aporte. Claro. Por supuesto, ninguno de los tres me hizo ni puto caso, ¿verdad? Bueno, para decirle a la gente que también en las tenidas se entrega una contribución que para va actividades para una limosna, claro, que es el símbolo
de la solidaridad del taller y de la masonería justamente con los más desposeídos, Sí. con los más vulnerables. Bueno, Ese es el sentido que- le reclamaste. ¿Ves? Les reclamaste. Les reclamé a los tres. Por supuesto, los tres no dieron ni un guaraní y se mandaron mudar. Bueno, allí comienza evidentemente, o sea, fue el detonante de la conspiración que probablemente aquí Ignacio va a contar mucho mejor porque él conoce algunas anécdotas porque fueron indiscretos los conspiradores. Y cuando la conspiración no es secreta, cuando la conspiración es previsible, entonces uno toma los recaudos, aunque sea por una cuestión de sobrevivencia, que pasa, digamos, después de unos cuantos días cuando invaden como pequeñitos Nabucodonosor al templo de Jerusalén. Bueno, pero momento electoral. Sí, Aquel entonces. momento Sí, electoral. claro. Estaba en plena campaña electoral. Dos candidatos. Por un lado, Reinaldo Domínguez, en ejercicio de la Gran Maestría, pugnando por un nuevo periodo. En ejercicio de la maestría, por sustitución, pugnando por la Gran Maestría titular. Y el otro candidato, ¿quién era? José, Ignacio? pero antes de eso, lo que comentó Euclides, eso mismo se proyectó en la Gran Logia. Hubo la reunión de la Gran Logia y en esa noche se iba a leer el acuerdo firmado entre el Supremo Consejo y la Gran Logia para que venga a funcionar en Paraguay el rito de York. Teóricamente. Teóricamente, esa noche se leyó y algo no le gustó al soberano, se molestó y pidió la palabra y le dijo el gran maestro que no le iba a dar. Siguió leyendo y se molestó y dijo, se levantó de nuevo y dijo, voy a hablar. El gran maestro le contesta, El usted, gran maestro Reinaldo, ¿verdad? Reinaldo Claro. le contesta, usted no va a hablar. Entonces se volvió a levantar y empezó a hablar. Y en ese momento ya el gran maestro le ordena al maestro de ceremonias que le acompañe a abandonar el A templo. cubrir el templo. Entonces ahí empezó prácticamente. O sea, le echó, vamos Le a echó del templo al soberano gran comendador. Después, eso sí, aparecieron los candidatos, que el candidato ya teníamos era Reinaldo, pero es lo que había dicho Miguel y Euclides, que el Supremo Consejo, aparte de perder la parte crematística, también iba a perder privilegios, en razón de que ellos siempre pusieron candidatos para venerables, para gran maestro, ellos siempre pusieron. Y en ese momento aparece la candidatura de Roberto Fernández, apoyado por el Supremo Consejo para enfrentar a Reinaldo. Así, Así. tal cual. Bueno, entonces, momento electoral. En aquel entonces, si mal no recuerdo, para ser electo uno necesitaba Dos tercios. dos tercios Dos tercios. de la asamblea. Entonces, primera vuelta, gana Reinaldo, pero no llega a los 2 tercios. Segunda vuelta, otra vez gana Reinaldo, Pero se acerca a los 2 tercios. pero Sí. acercándose Hasta la tercera, los que se acercó bastante. y ahí viene. No llega al receso. Y Y de ahí de receso. Y por eso, hubo 3 votaciones antes. 2. No, 3 hubo. Hubo en junio y hubo en septiembre que después se pospuso para marzo. Que se llamó un cuarto intermedio, era para votar en marzo. Tenía fecha y todo. 6 Era de 15 de marzo o 6 de marzo, 6 de marzo. que tenía que ser. Y que hace la otra parte. Para que se entienda nomás la línea de sucesión. Está el gran maestro. Cuando el gran maestro entrega al Mayet por algún motivo, que en este caso explicó su momento Roy, sube el vice gran maestro, que era Reinaldo, y después del vice gran maestro viene el primer vigilante. Y ese primer vigilante, ese primer gran vigilante, se llama Nemesio Lichi. Bueno, porque es muy importante para lo que vamos a hablar ahora, cómo aparece la figura de Nemesio Lichi y cómo ahí se rompe ese tronco histórico. Bueno, acá hay un tema muy importante que quiero puntualizar, porque está aquella famosa frase, miente, miente, que algo queda. Sí. Yo escuché en más de una oportunidad que a Reinaldo le niegan el carácter de gran maestro. Dicen, no, él no era gran maestro, era vice gran maestro. Él era Gran maestro, gran en ejercicio, maestro. en ejercicio, claro, Es más, totalmente. hay un montón de documentación remitida por el Supremo Consejo Sí. en el que se dirigen al serenísimo gran maestro Reinaldo Domínguez Dip. Lógico, le quieren sacar a Reinaldo de la ecuación para
hacer volver un actor que había salido hace rato del Sí. juego político y tratar de meterle en la cadena sucesoria para tratar de justificar algún tipo de ascendencia. Es cierto. Bueno, entonces, época electoral. ¿En qué momento Roberto Fernández, que fue el primer candidato, dijiste, apoyado por el Supremo. Que Supremo, era gran secretario. Era gran secretario. ¿en qué momento se sale y entra el gran primer vigilante Lichi en la ecuación? Bien, en ese momento empezaron las asperezas. Y en una de las decisiones del gran maestro de Reinaldo, hizo una resolución que no recuerdo para qué, y ya el candidato del Supremo, que era Roberto Fernández, era gran secretario, no le quiso firmar. Entonces le llamó a la oficina, le invitó a firmar, se negó a firmar. Entonces Nené le empujó y le echó de su departamento. Nené es Reinaldo. Reinaldo. Le echó a Roberto y ahí se empezaron más las distancias. Como no se llegó a los 2/3 y se postergó para marzo, en ese tiempo armaron todo el intríngulis Claro. para que puedan quitarla a Reinaldo. Primero empezaron con la denuncia del hermano de Encarnación, pidiendo la exclusión de Reinaldo como candidato porque era gran maestro. Pero la defensa fue que él no era gran maestro electo, sino vice gran maestro Claro, en en ejercicio de la gran Entonces maestría. se desestimó eso. Sí. En razón de ello, le acusaron, el Supremo le acusa de corrupción, de haber pedido soborno o algo así. Mm. Entonces, por eso, ese fue el motivo que le suspenden en el Supremo. Y como existía un acuerdo de convenio, paz. un acuerdo de paz, Sí. y al suspender en el Supremo, también automáticamente tenía que suspender en la Gran Logia. Claro. Eso es lo que pretendían. Eso es lo que pretendían. Pero acá hay una cuestión. Él estaba en ejercicio de la gran maestría Estaba. y por ende, como gran maestro, solamente podía ser suspendido por el Por la impeachment de su solamente asamblea. por la asamblea. Para él O sea, no por la- funcionaba el gran taller. ese acuerdo Así que... mismo. Sí. Pero la cosa rara es que le acusaron a él. Un ratito nomás, nuevamente, para que la gente entienda bien. Existía un acuerdo, de hecho, hubo varios acuerdos de paz que se firmaban entre el Supremo Consejo y la Gran Maestría para regir ciertas cuestiones. En base a ese acuerdo es que se pretendió suspender a Reinaldo Domínguez, porque decía que ese acuerdo decía que una sanción de aquí hacía efecto aquí también. Eso es lo que pretendían. Claro. Bueno, Y lo hicieron. sí, lo hicieron. Pero también pusieron como excusa que él tenía un proceso judicial. Sí. De la misma forma, el primer gran vigilante, que era Nemesio, Tenían también tenía todo. un proceso judicial. Sí. Pero funcionaba para Reinaldo y no para... Y el candidato de ellos, que era Roberto Fernández, también tenía un proceso judicial. Un dato no menor. Reinaldo había roto, o sea, no había roto, ¿cómo desconozco? Yo no soy abogado. Denunciar el tratado. Denunció el tratado O sea, antes de que ellos quieran darle ese efecto. ahí hay dos puntos importantísimos. Punto uno, el acuerdo ya había sido roto Claro, por la gran maestría antes de que el Supremo pretendiese así mismo. excluirle en su condición de maestro masón del simbolismo por su suspensión en el Supremo. Y segundo, lo que dije antes, para él no aplicaba, él era gran maestro. Gran maestro. Tenía que tener... Claro, el gran taller es el único que le podía sacar. el único que le puede- Sí. Bueno, entonces, ¿qué hicieron, mi querido gran maestro Euclides? No, y yo le pediría, para no perder la cronología, a Ignacio que siga explicando los pasos para después caer en ese asalto realmente Sí, fue un ignominioso que Porque- se hizo al templo de Aurora. Pues, lógico, acá qué Bueno, pasó. volvamos a la cronología. ¿Dónde nos quedamos? Es cuando el Supremo le Le trata suspende, de Trata de le suspender, suspende- intenta le suspender. suspende a le Reinaldo suspenden en su- virtud de un acuerdo que ya estaba Claro, recibido. que ya estaba roto. Claro. le suspende en su condición de escocesa Escocista, claro. y pretende su suspensión en En su el condición simbolismo, de claro. simbolismo. Muchos errores, güey. Muchos errores. Le suspendieron de grado 18 y él era del grado 24. 26 o algo así, 26. sí. O sea, errores garrafales.
como no pudieron conseguir con eso, con las medidas masónicas, utilizaron un factor importante que tenía en el Tribunal Electoral, que también jugaba un papel preponderante. Sí, ¿Quién era? Carlos Quiñones. sí, Tribunal electoral Tribunal profano, o sea, profano. civil. sí. Y de allí vino la orden judicial profana para destituir a Reinaldo Domínguez y nombrarlo a Nemesio Lichi como teóricamente era la sucesión. Ah, bueno, ahí ya meter la cuchara. Sí. Dos cosas. La primera de ellas, ese recurso a la justicia ordinaria, un recurso totalmente ilegal porque estatutariamente, artículo 41 de nuestros estatutos de aquel entonces, la masonería, como la FIFA, tiene prohibido recurrir cuestiones masónicas a la justicia civil. Sí. Eso, primero, Uno. ilegal. Sí. Segundo, lo que la justicia civil puede decidir es lo que hace a la asociación civil de la que se vale la masonería o se valía en aquel entonces para comprar y para vender. No la institución masónica. Pero no sobre la institución masónica. Es lo mismo que un juez no puede poner un cura o no Claro. puede poner un papa, no funciona. Ahora, ¿qué hace la justicia profana? Le excluye a Reinaldo, pero en su condición de miembro de la asociación civil. No puede hacerlo en condición de miembro de la masonería. de la masonería. Porque para hacerlo tenía nuevamente el gran taller, tenía que hacer efecto, porque esa es la institución masónica. Obviamente. Entonces, y esto también es otra cosa importante de entender. Cuando por una medida cautelar arbitraria, contraria a nuestros estatutos, se lo pone a Lichi al frente, se lo pone al frente una asociación civil, no al frente de la masonería. Entonces, Se fue a comprar para su esto mayor. es ABC. No hubo una entrega de mayor. Claro, Se fue a comprar ¿cómo para- se transmite Claro. o cómo sigue la línea histórica de grandes maestros históricamente? Por el traspaso El mayor. del gran mayor. Totalmente. Del Que gran es maestro, nuevamente del gran el maestro. símbolo del poder, el mayor. Correcto. Y ese es el linaje. Claro, el linaje histórico. Y Lichi es quien recibió su Y gran se fue a mayor. comprar. Y Se bueno, fue a comprar para y- su y- mayor. bueno, en fin, Así bueno, fue. seguimos. Entonces, obviamente, Reinaldo en su condición acata la orden en condición de asociado civil, pero no en condición de gran maestro, y las elecciones continúan, ¿verdad? Claro, estaba latente, quedó en receso. Porque fue en noviembre y habíamos decidido nosotros en Gran Logia hacerlo en marzo. Estamos exactamente a 19 años de todo ese lío, porque estamos en noviembre. El 15 es suspendido. ¿Y por qué- son por qué no es suspendidos. 20? ¿Por No, qué porque, 19? porque de 2025 es que se da el cisma, pero la crisis comienza en el 2009, 2004, perdón. No, en no, noviembre de 2004 es la crisis. 2005. 2005, 2005. 20 Ahí años ya está, en 2006 nosotros. Ah, 2006 recién fue la elección. Claro, Perdón, 20 está años. bien, está bien. Bien, como masónicamente no pudieron tomar la Gran Logia, recurrieron al poder profano, poder judicial profano, electoral, y allanaron del local. Y ahí está Euclides. Él estaba en ese local y lo quitaron a empujones y a patadas. La policía entró. Nosotros ya no pudimos, estuvimos ahí a media cuadra, no pudimos acercar. La primera, es más, la primera logia que fue sancionada es tu logia. No, no. Y no fue Aurora la primera sancionada. ¿Cuál fue la primera sancionada? Fueron 14 logias. Sí. Y al final también Aurora, pero eso a la mañana, a la tarde ya dejaron sin efecto. ¿Por qué? Ajá. Porque obrero de Aurora era el soberano gran comendador. Y si suspendía Ah, a Sí, Aurora, claro. pero no, él luego por Claro, eso, claro, ¿verdad? claro. Las logias Sí. no acataron la suspensión No. de un usurpador. No. Entonces, siempre quisieron hacer, le quisieron suspender a Reinaldo, no pudieron. Recurrieron a la justicia profana y a través de eso quisieron sacarle su condición de gran maestro, No lograron. pudieron. No. Quisieron suspender logia, hermano, no pudieron porque es una autoridad usurpadora. Ahora, yendo nomás a ese evento de la intervención de la justicia profana, antes éramos muchísimo más ortodoxos con el tema de la presencia de las damas, de las mujeres. Y justamente yo creo una que mujer habrá fue sido la primera mujer en la historia de la masonería, una fiscal mujer, que entró al solar Aurora. Contá un poco, Euclides, en aquella oportunidad que... Me acuerdo bien que, bueno, eso se organizó muy bien montado. Inclusive había un parlantero que daba la vuelta ahí haciendo Urra Nicanor.
¿Qué pasaba? Nicanor se metió también en esto. ¿Por qué? Porque Bernal, miembro de Itaipú, su papá era miembro del consejo. No, el Por lo Supremo, tanto, claro. era Sí, miembro del el Supremo. sí. Entonces vinieron de afuera, estaba Dedo, estaba Modelito, estaba un montón de gente. Y bueno, al primero que quisieron atropellar, me tapeó seco. Y le dije yo, porque quisieron entrar, porque Aurora tenía sus paramentos y sus ornamentos masónicos en una oficina, ahí abajo, pegado al templo. Sí, la famosa Secretaría de Aurora. La famosa Secretaría de Aurora. Y viene una fiscala. Me acuerdo bien, vestida de verde limón, relativamente coqueta. Y antes que explicarnos el motivo, ella quería saber dónde lo que estaba el templo, las calaveras y cosas por el estilo. Y por la primera entró ella. Y me acuerdo de que me dijo, che, pendé ñencargata peare. Ya ñencargata en serio, le dije, coño, no quieran hay coave. Pero atendé bien, me dijo, nosotros tenemos que obtener el acta. Y vos podés obtener el acta. Y ella tiene su precio. Bueno, entre paréntesis, porque hay mucha gente que nos ve desde afuera. Nosotros acá en Paraguay tenemos dos idiomas constitucionales. Sí, hablamos del guaraní. Usamos el yepará. Usamos el yepará. Y mezclamos el guaraní con el castellano, español sí. cuando hablamos. Entonces, para la gente que nos ve afuera Sí, también. bueno, sí, perdón. Me estaba olvidando de que esto es para gente que de repente no habla de guaraní. Pero en ese momento, como había tanta bronca de mi parte, sobre todo porque yo no le tenía la menor simpatía a Dedo ni todo lo que estaban ahí afuera, ¿verdad? Y bueno, vino la fiscala esa que no nos mostró nada. Ella vino, nos entró ahí como en Baretepe, ¿verdad? Y ahí atrás estaba Bernal y estaba Dedo, estaba Modelito y otra gente más. Y me acuerdo bien que estaba ahí Luis Brites, estaba Chepe, estaba dos o tres que también por poco no se tomaban una trompada ahí en la puerta, no permitiendo entrar, ¿verdad? A ni Piketty. Y cuando dijo la fiscal, entró así en un momento dado, y la fiscal no nos dijo ni para qué venía. Ella lo único que quería saber era dónde estaban las calaveras del templo. Y entró ella ahí en el templo, se miró así, y bueno. Y ahí ustedes ya saben todo lo que pasó después, ¿verdad? ¿Cómo continuaron las elecciones, la maestro Ignacio? ¿Y dónde entra vos en la ecuación? Bien, el 11 de noviembre fue esto, el atropello que tuvo el taller de Aurora, porque ese templo era de Aurora. Sí. En realidad fue un atropello a la Gran Logia, Claro. pero el lugar físico que se Sí. Llamada Solar se Aurora. allanó era el Solar Aurora. Sí. Se dio a administrar nada más la Gran Logia. Entonces el 11 de noviembre nos reunimos todos los representantes de todas las logias muy molestos por ese atropello. Y está aquí. Vean por ese documento, Fabián. Esto es Manuscrito. inédito. Manuscrito. Todos ahí, todos estuvieron en desacuerdo y molestos y rechazando esa injerencia. Y sobre todo el ingreso de la Vamos a policía. mostrarle un poco a la gente. Sí, Era incomprensible. O sea, quiero rescatar lo que dice este gran maestro José Miguel. Éramos muy ortodoxos. Para nosotros era una profanación. Bueno, era una profanación. Ya sé, fue una pero en el profanación. sentido religioso. Es como si alguien viene y quiere abrir el sagrario. Claro. O sea, no, estábamos todos perplejos. Esa es la palabra, perplejos. Y bueno, después viene la reunión que está señalando con este documento. Que el no 11 de sé noviembre. cómo exhumó Sí. Ignacio. Y mucha gente, o sea, ahí se escucharon criterios diferentes, algunos con cierto temor porque la orden judicial ya estaba. Y si nosotros nos reuníamos, probablemente íbamos a desacatar eso y nos podrían apresar. Eso fue el primero. Después tuvimos, algunos ya se tiraron para atrás, ya no todos continuaron. Pero al final se decidió hacer la reunión como estaba previsto porque nosotros íbamos a cumplir una decisión del Gran Taller. Claro. Una decisión de la Gran Logia. Claro, es lo que yo decía. Fuera de los problemas. Es lo que yo decía. Separar la elección masónica de la intervención profana que quiso ser sobre la masonería, pero fue solamente sobre la asociación civil. No puede ser de otro modo. No podía ser otro. Entonces decidimos hacer sí o sí la
la reunión, la tenida el 6 de marzo, así quedamos. Que fue la tenía, que era que dijo el Exacto. cuarto intermedio que se llegó a un acuerdo en noviembre, antes que explote todo esto. Así mismo. Como no teníamos templo, porque ellos ya entraron en los templos nuestros, ya no podíamos ingresar, solicitamos a un hermano que tenía la administración de un hotel. Se tuvo que, Podemos decir el nombre, el Hotel Internacional. Hotel Internacional, claro. Sí, sí. se tuvo que hacer la ceremonia previa de que se pueda utilizar como templo. Y ahí nos reunimos. Se le ofreció a muchos hermanos para ver si podían acceder para que sea el gran maestro, el candidato. Reinaldo ahí renuncia a su... Y Reinaldo candidatura. ahí A su renuncia candidatura. definitivamente. ¿Por Ya- qué? Yo hasta ahora no entiendo por qué Reinaldo se baja de su Candidatura. ¿Por qué decidió bajarse de su candidatura? y creo que Se ya cansó de la situación, molesto y Sí, porque hay que decir que esto se hizo público. Los medios también jugaron su partida acá. Hay recortes atacando a ambos sectores. De que Pero hay- eso nos favoreció bastante porque sacó a luz que el nombramiento de una persona fue por orden judicial profana. Sí, Eso nos claro. ayudó muchísimo. Pero creo que Reinaldo desistió por las deslealtades y también las ingratitudes. Mm. Porque así como él le ayudó a mucha gente, algunos le dieron la espalda. Ah. Así es sencillo. Y Miguel, vos sabés bien que explique también. Me estaba omitiendo, era mi primer nombre hace rato, mira, José maestro. Miguel, Miguel. José- Sí, y Miguel, después te iba a decir, Ah, Miguel La Seca no anda. Entonces, se habló ahí, algunos no querían aceptar y me propusieron. Analicé la situación porque estaba candente. Diputado nacional en ¿Vos aquel vos eras cuando sos diputado nacional? Estaba candente el tema, Sí. porque sabíamos que iba a tener repercusión. Y le voy a explicar por qué. Como era diputado, a mí no me iban a poder perseguir Mm. ni presionar. Y conversando, nos pusimos de acuerdo con Brunetti, Juan Manuel, y entonces decidimos presentarnos allí, nos aceptaron y fuimos. Y quiero comentarles que en ese sentido, hay un hermano que era comisario, estaba como jefe en Alto Paraná, y le presionaron. Si estaba con nosotros, iba a ser cambiado. Y él dijo que no iba a cambiar, y lo cambiaron, lo dejaron, lo quitaron fuera. Entonces, el hecho de que se diga que no hubo persecución, se está mintiendo. Y el otro caso, más emblemático, es el caso de un militar que era piloto de aviones caza, aviones de combate. Le llama a su jefe y le pregunta con quién iba a estar. Y le sorprendió a él, le dijo, ¿por qué? ¿Usted me habla como militar o como masón? Mm. Porque si usted me habla como militar puede ser, pero como masón no lo voy a aceptarle. Lo que sí, al día siguiente, después de ser piloto de caza, se encargó de cuidar cajeros automáticos en la calle. Ese señor, molesto, se retiró, pidió su retiro de las Fuerzas Armadas. Y eso nada más que como colofón para decir que hubo persecución. Y después otras cosas más. Pero atendé bien, Ine. Hubo persecución, pero al mismo tiempo se nota la lealtad a los principios. Claro. Un Se comisario quedó con la y un institución. militar. Se quedó con la institución. No, y Se hay, quedó con hay la un institución. tema fundamental para tasar o medir esa lealtad a los principios. Habíamos dicho, la justicia profana interviene sobre la asociación civil, que es finalmente la dueña del patrimonio, Sí. o la dueña Sí. de los patrimonios. Entonces los hermanos prefirieron, por lealtad a los principios y mantenerse en la línea regular de la masonería, decir, ¿sabes qué? Quédate con eso. No importa. Yo voy a... Y hoy, 20 años después, fácilmente la Gran Logia triplica o cuatriplica el patrimonio de cualquier otra institución que pretenda denominarse La masonería. masónica en la República del Paraguay. Sí. Ese hecho es importante destacar. Lo convencido que estábamos, la mayoría de los hermanos que quedamos. La firmeza en sus convicciones. Y ese espíritu masónico realmente admirable, Sí. ¿verdad? Porque sabíamos que iba a aguantar eso. Sabíamos que iban a venir. Y eso fue constante. Pero nos hizo entender, para elaborar la estrategia a seguir, sabíamos muy bien dónde no acudir y dónde ir. Mm.
Así de sencillo. Euclides, quiero, justamente, nos está contando Ignacio que se tuvieron que reunir en un hotel. ¿Cómo fueron los primeros trabajos? Se quedaron sin templo. ¿Cómo volvieron a trabajar? Contanos tu experiencia desde Aurora y que fue la misma experiencia para todos los hermanos prácticamente. Sí, no, la imaginación de los hermanos era fabulosa. Vos sabés que el hotel no era muy propicio para convertirse en templo, pero tan ingeniosos eran que no sé cómo se hizo. Se consiguió unos telares, se consiguieron unas columnas que no sé de dónde trajeron, espadas. Te diré que casi era el templo en el mundo profano, era casi más coqueto que el de la propia de Aurora, de ahí del solar Aurora. Sí. Y ahí donde Ignacio aparece y bueno, tenía por supuesto la inmunidad de su cargo, lo cual hizo que nos protegiéramos todos porque éramos acosados de aquí para allá. Más, el día ese que le elegimos a Ignacio, por la mañana en una cafetería me encuentro con Goyo. Goyo de Goldenberg. Goldenberg, soberano gran Sí, comendador. Estaba con Pipo Dios, Eduardo Dios, su paisano. Y viene y le dice así, verdaderamente, suspendido en su grado. ¿Qué grado? Le dice Pipo, Juan Grande. Y no sé en qué grado. Vos no sos nada, le dijo a mí. Vos, tu grado, yo estaba cuando creo que el grado 18, otro, yo era galleta ahí, me tuvo 6 años ahí estancado. Entonces yo reaccioné también y le dije, ¿sabes qué? Me encuentre papelón de suspensión. O sea, meterte en el culo tu suspensión. Así mismo le dije a Goyo en la pérgola. Bueno, y esa noche le elegimos a él en un acto que fue más que solemne, emotivo. Emotivo. ¿Por qué? Porque como dice él, estábamos convencidos de que nosotros estamos en la línea correcta. Y mi querido Fabián, cuando uno sigue los principios, no se equivoca. No se equivoca. Y por eso también es lo que estaba contando él, que hoy en día 4 veces más el patrimonio. Y la gente. Hoy la eso, Gran Logia. ¿Cuánta gente tenía Yo me acuerdo en aquella época la Gran Logia habrá tenido, ¿qué? 600, 700 miembros. No sé. ¿Total? No llegábamos a 1000. Y No teníamos llegamos a 1000. en total teníamos 28 logias por ahí. por ahí, en todo el país. Hoy la Así es. Gran Logia Simbólica del Paraguay, histórica, centenaria, tiene más de 4.800 miembros distribuidos en más de 120 logias alrededor del país. Y ya estaba prácticamente en todo el país. Así es, literal. Bueno, Sabíamos. ahora vamos a hacer un Exactamente. pequeño corte y después vamos a seguir hablando del sisma. Recuerden, Trading Card, la mejor esquina del país para todos los... no sé por qué Hay se ríen. descuento si se Hay- menciona sí, el sí, cuarto sí, de reflexión. sí, Hay un sí, descuentito. Descuento, dice cuarto de reflexión y un descuento importante, ¿verdad? Sí, con una cara de preocupado. De circunstancia, preocupado. sí. Bueno, volvemos en unos minutos. Bueno, estamos de vuelta. Aquí yo tengo mi vaso de Trading Card, la mejor esquina del país. Sí, podemos llevar uno cada uno. Podemos llegar cada uno, ¿sí? Están preparando ahora, Hay que velozmente. agradecerle también a Trading Carlos Bocadito en la Sí, pauta. la boca. No, yo pensé que nosotros pagamos, pero bueno, sí, Trading Card fue espectacular. Un regalo de espectacular. Trading Card. Fabián, ¿Qué? antes de seguir, yo quiero explicar un poquito el tronco histórico de la masonería Dale, paraguaya, dale, ¿verdad? dale. Porque dentro de este tren de mentiras para tratar de justificar lo que es injustificable, por lo menos desde el punto de vista masónico, se habló de una gran logia nueva, una gran logia vieja, Sí, sí, sí. una falacia discursiva enorme. La Gran Logia Simbólica del Paraguay
es y siempre fue una sola. Totalmente. Desde el año 1869 con sus diversas transformaciones hasta el día de la fecha. Sí. De ese tronco histórico se desprendieron o fueron desprendiéndose ramas. Sí. Una de ellas se desprende en el año 1996. Bueno, 1996, antes otra por los Claro. 80 y otra en el año 2005. Entonces, hay una pregunta fundamental a contestar. ¿Dónde continúa, dónde está ese tronco histórico? Que empezó en el 69. ¿Y dónde? 1869. ¿Y dónde se desvía? Y la verdad que hay un montón de argumentos, pero voy a tratar de reducir la explicación a lo más simple posible. ¿Cómo se determina la antigüedad masónica de una gran logia y la continuidad regular de esa gran logia? Por el traspaso del mallet, del martillo, ese martillito, Sí, que es sí. el atributo de mando de gran maestro a su sucesor, de gran maestro en gran maestro. 2005, último gran maestro del tronco histórico unificado de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, Reinaldo Domínguez Díaz. ¿A quién le entrega Reinaldo el mallet, el atributo de mando después de elecciones? A Ignacio Mendoza. A este señor que está sentado con nosotros aquí en la mesa, el Así gran es. maestro Ignacio Mendoza. Hay otra persona que se atribuyó la gran maestría de esa misma gran logia, Nemesio Lichi. Sí. Él no recibe el mallet de nadie, es Sí, generación yo- espontánea. Sí, sí. Para arriba no tiene nadie. No existe en... Entonces, esa es la manera más simple y más sencilla de explicar masónicamente dónde continúa el tronco histórico. Totalmente. Queremos hablar de la asociación civil. Yo no sé si a la gente le interesa. No, y aparte que- Hay un montón de sociedades civiles. O sea, a ver, la Gran Logia Unida de Inglaterra, por primera vez se constituye o constituye una persona jurídica para comprar y vender en el año 1960 y pico. Sí, no necesitaba. Y nadie va a remontar la antigüedad de la Gran Logia Unida de Inglaterra a los años 60. Tiene más de 300 años. Sí, sí. Porque entendemos cuál es la diferencia entre el abolengo masónico y lo que... Y la figura tiene que ver- jurídica. Y la figura jurídica profana. Sí, sí. Que puede cambiar una y mil veces. Hoy puede ser una asociación, mañana puede ser una fundación, pasado mañana puede ser otro Y tipo puede cambiar de- de nombre también. y puede cambiar de nombre. Sin ningún problema. Se puede llamar Gran Oriente del Paraguay, Claro. se puede llamar Gran Logia Simbólica del Paraguay, se puede llamar Fundación Esperanza. Yo me acuerdo de la Fundación Esperanza, no sé si existirá todavía. sí. Se puede llamar de un montón de... Entonces, es importante, sobre todo para la gente, entender dónde está el tronco histórico. Porque donde está el tronco histórico está la regularidad. Ahora, ¿cómo quiso disfrazarse esto? A través de la asociación civil, porque al ser la asociación civil dueña de patrimonio, obvio, se quedó con los primeros templos y con la documentación que había adentro de Los templos, claro. de esos templos. Claro. Nosotros pudimos rescatar buena parte del acervo documental, pero buena parte se quedó donde no debía. Ahora, una gráfica sencilla. Si mi vecino es médico, a ver, si yo voy a la casa Y de traigo gran su maestro título. Ignacio y traigo su título de médico y cuelgo en mi sala, eso no me hace a mí médico. No. Aunque esté colgado en mi sala, el médico de Ignacio. Entonces es simple y sencillo entender que los documentos anteriores al 2005 son documentos de la historia común de la Gran Logia. Así y es. no de donde coyunturalmente Está. esté. Vamos a ver hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Pero- Para volver, porque esto tuvo que empezar de cero. Justamente, lo que estabas comentando, la institución se queda sin sus inmuebles, se queda sin su gran Sin parte de su su dinero, el cofre sin su se dinero, quedó, se porque quedó también todo. el dinero se fue todo. todo. ¿Cómo empezaron los trabajos, Euclides? ¿Cómo volvieron a los trabajos masónicos? Claro, desde el momento que nosotros ya teníamos un gran maestro, Aurora tiene que seguir trabajando. Me voy a limitar a Aurora porque... Claro, vos eras tu Claro, natura. y ya entregué yo el mallet a otro hermano y empezamos a trabajar en una propiedad que era de Reinaldo, donde ahora está el Templo La Victoria, que se llama así precisamente porque simbólicamente tuvimos una victoria después de muchas batallas, Sí. sangrientas por cierto.
Y nos reuníamos, no sé yo si una especie de causalidad o casualidad. Reinaldo pues es turco, árabe así como vos, Sí, ¿verdad? paisano. Y bueno, y entonces teníamos una especie de tienda de beduino. Y ahí Sí, trabajábamos. disculpe, que me ría, pero en serio, Sí, no, así, para Es más, tragicómico. es para tragicómico. más, el que armaba siempre antes de comenzar los trabajos era un profano que era secretario privadísimo de Reinaldo. ¿Verdad? Pachuco. Pachuco. Profano es el que no es masón. Eso Para aclarar. Profano es que no. Ojo, no es un término de... No, ojo, No, ojo, al contrario, claro, Etimológicamente totalmente. significa está por fuera de Pero, la puerta del exacto. templo. Nosotros nos Solamente. reuníamos en ese, y teníamos los, qué sé yo, los ornamentos propios del templo. Y después ya fue más chico, y después empezó a construirse el templo. Y hay una foto histórica donde, creo que estás vos ahí también, Ignacio, ¿verdad? Donde se planta Pero la piedra. ¿en cuánto tiempo construyeron otra vez ese En templo? un mes. En un mes. Rapidísimo se construyó ese templo. En un mes. En un mes. Pero comenzaron en el pequeño templo que se llama Irán, es donde No, empezaron. no, el no, chiquitito. no, no, ¿Eh? no. ¿Sí? Sí, 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 señor. No, Sí, Irán sí, ahí sí. trabajábamos, pero el templo grande también se construyó rapidísimo. Después, No, trabajando en ¿dónde Irán, comenzó a trabajar? el- Claro. Estaba trabajando en Irán. claro. Pero antes de Irán trabajamos bajo las carpas. Bueno, y en el interior se hizo lo mismo. Los hermanos del interior Yo- también trabajaban donde podían trabajar. Y Fabián, ¿vos sabés cuántos edificios tiene hoy la Gran Logia Justo te Sinfónica? iba a preguntar eso. ¿Cuánto dividiste? 21 21 edificios. alrededor del país. Sí. Cada uno de ellos tiene más o menos templos de acuerdo a su Sí. capacidad. Jamás sí. nos hubiéramos imaginado en No. esa época que íbamos a tener un gran templo, etcétera, etcétera. Porque lo que nosotros queríamos es seguir construyendo y seguir aplomando y seguir incorporando a gente, pero en base a los principios. Que con el tiempo también yo creo que al masificarse a costa también de determinadas debilidades filosóficas. Sí. ¿Verdad? Teníamos el inconveniente de la ausencia de logística, pero había mayor convicción. 100%. Lamentablemente ahora por lo Y menos... partíamos de la base, como él lo dijo, que el templo era el templo interior, Claro. no el ladrillo. Claro. No, y claro. ahí yo me La enteré de un montón de firmeza. cosas que yo no sabía. Eso de trabajar a bóveda celeste. Y le dije yo al gordo Aquino, Dios, ¿cuál? Le dije, ¿qué es lo que es bóveda celeste? Y al cielo, allá, Cielo me abierto. habló del firmamento, me habló de la cruz del puñal del marino, cosas que tú no Vos tenías. siempre contás, mi querido Euclides, y hablas cuando graficás esto, hablas del éxodo del pueblo judío. Es que es igualito. Igualito. Por eso te hablé de los pequeños Nabucodonosor que nos echaron del templo de Jerusalén. ¿Verdad? Ahora, ¿quién de nosotros es Salomón y sus aficiones? Ese es Ese es otro problema. ese es otra historia. Pero, fíjate vos, estuvimos en el desierto, trabajamos en el desierto, metafóricamente hablando, y volvimos triunfantes. Volvimos triunfantes con el trabajo así de, me acuerdo que Ignacio se iba de aquí para allá, tuvimos que mimarle a los miembros de la CMI, y ahí hay obreros que trabajaron tenazmente. Ignacio, bueno, de repente Ignacio se encontraba con Lichi, que también trataban de buscar la regularidad internacional, sin éxito, por supuesto, ¿verdad? El analfabetismo pues, no puede superar a la sabiduría. Y Ignacio, cauto, incombustible, inoxidable, ganaba siempre la batalla. Por supuesto, los observadores internacionales sabían perfectamente, porque tenían información, no la celeridad tecnológica que hoy, qué es lo que pasa. Y ahí hay que explicar. Y Ignacio trabajó muchísimo Sí. en eso. Eso te Y iba a bueno, preguntar, le iba a preguntarlo a Ignacio, te iba a preguntar, era maestro. ¿La comunidad internacional entendió esta cuestión? Sí, No fue y fácil. la primera que nos dio el apoyo fue la Gran Logia de Guatemala. Sí, correcto. La primera Gran Logia nos apoyó. Y luego acudimos al primer evento que todos estábamos ciegos, no teníamos experiencia, pero fuimos a la primera reunión de la CMI en la ciudad de Guatemala. Ahí participamos con la gente del otro lado, con Nemesio Lichi y nosotros. Pero con la sabiduría de las autoridades de la CMI, a nadie nos recibió como representante de la Gran Logia. Dijeron, vamos a esperar, vamos a analizar qué es lo que está pasando ahí. Claro. Eso fue el inicio. Y a partir de ahí, lo que primó fue que existía una sola Gran Logia, pero dos
dirigentes, los Los grandes. autoridades. Que Los se grandes disputaban la Exacto. gran maestría, claro. Y eso culminó en Buenos Aires cuando nos dio a nosotros, nos reconoció a nosotros como la autoridad legítima de la Gran Logia Simbólica del Paraguay. Un ratito nomás para que la gente entienda. ¿Qué es CMI? CMI es la Confederación Masónica Iberoamericana. Iberoamericana. Es la institución que nuclea a las potencias simbólicas, las grandes logias y grandes orientes regulares de, América. bueno, en realidad ibero-luso-sudamericanas o ibero-luso-americanas, Ya. porque está Centroamérica también, Estados Unidos Bueno, también. ellos enviaron 3 grandes maestros, hicieron A un ver. análisis de unos meses y después vinieron con el Claro. veredicto. Y esta es otra cuestión que valida el punto de y desbarata aquel tema y los grandes logias, la nueva, la vieja, es la misma de siempre. Claro. Lo que la CMI decide no es cuál gran logia, porque nunca hubo dos grandes. Siempre hubo una sola. La CMI dice, bueno, yo voy a analizar a quién le otorgo la representación de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, fundadora de la CMI en el año 1947. Sí. ¿Quién es el gran maestro? ¿Es este señor o es este señor? Y era ese señor. Y obviamente Era- el gran maestro Ignacio, por eso que estábamos explicando. Sí. Ahora, para llegar a esa conclusión, la CMI tuvo que enviar inclusive observadores in situ que vinieron aquí a ver. A ver todo, claro. Es muy fácil salir Claro. y contar una historieta. Ellos vinieron a observar qué es lo que ocurrió en Paraguay y ellos llevan la información y dicen, señores, Quiero aprovechar sí, para que se entienda. Bueno, CMI. Importante, ¿qué es la UGLE? Y cuándo viene el reconocimiento. Y nuestra logia madre, Uruguay, también. Esos dos, solamente Las- esos dos. Para no confundirle mucho a la y gente. en No. realidad es el mismo proceso. La Gran Logia Unida de Inglaterra reconoce a la Gran Logia Simbólica del Paraguay desde el año 1910. Así es. Cuando la Gran Logia Unida de Inglaterra emite un comunicado, la Gran Logia no dice yo reconozco a esta Gran Logia o a esta Gran Logia. La Gran Logia Unida de Inglaterra dice, señores, yo reconozco a la Gran Logia Simbólica del Paraguay desde el año 1910. Claro. Y para mí, el gran maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, quien continúa el tronco histórico en ese momento, el gran maestro Ya era Euclides de Acevedo. Acevedo. ¿Y quién, Sí. quién lee eso en el templo? Ese, yo entré ahí y me asombré. Un presbítero anglicano. Sí, claro, claro. Un hermano nuestro es cura, obispo o algo así. Era. ¿Qué año? 2011 ya, ¿verdad? 2011. 2011. Bueno, y también la Gran Logia Unida de Inglaterra se mantuvo cauta, Claro. Igualito. observando al Paraguay, lo mismo que la CMI, pero ellos tampoco dijeron una gran Claro, logia. no, claro. Existe una sola. Esa Sí, historieta sí. comienza en el año 2018 y rapidito después Sí. te voy a contar cómo empieza Sí. porque forma parte No, bueno, de- para terminar esta parte. Inglaterra. Sí, Y lo mismo Uruguay. Uruguay. Que es, Uruguay- explicando, Paraguay recibe su carta patente o su nacimiento masónico desde Uruguay. Su Por eso acta es de Uruguay. nacimiento. De Uruguay, exacto. Uruguay lo mismo. Uruguay dice, bueno, la Gran Logia Simbólica del Paraguay es mi hija. No hay una y otra. Hay una que siempre existió. El gran maestro es este señor, no este señor. Ya. Entonces, siempre fue esa la ley. Siempre fue una Y- sola y gran divide logia. En Estados Unidos, 2014, 2016. En el año 2017 entra la Comisión de Informaciones para el Reconocimiento, que es el órgano asesor en Estados Unidos, una persona de quien seguramente vamos a hablar en otro En otros podcast. podcasts. Pero esa persona que tiene intereses, o tenía, o tiene, no sé, con esta otra gente, es la que introduce, y lógico, el masón americano es un masón de buena fe. Entonces, si viene otro y le cuenta algo, tiende a creerle, no va a dudar. Claro. Pero es esta persona que en el 2018 inocula la mentira y habla, no que una gran logia, la otra gran logia, la nueva, la vieja, todo un discurso armado para tratar de llevar agua al molino irregular. Ya. Vamos a ver hasta cuándo también. Bueno. Ahora, yo quisiera Sí, sí, claro. sustentar algo, ¿por qué nos dieron a nosotros el reconocimiento? Porque como bien lo dijo José Miguel, esto se estuvo investigando. Tanto así que vino aquí un triángulo, llamamos, que vinieron 3 grandes maestros
a analizar, reunirse con nosotros. Estamos hablando de la CMI. La CMI, la Sí. Confederación. Porque ellos no dan regularidad, pero sí reconocimiento. Claro. Los regulares te reconocen. Vinieron aquí. Nos reunió a los dos bandos, vamos a decirlo así. Un lado estaba Nemesio con toda su gente y nosotros aquí. Nos escuchó, les escuchó a ellos. Y nosotros le teníamos ya catalogado más o menos a ellos cómo son. Y Principistas a ultranza. a nosotros, en un momento dado, no sé por qué, pero si es que salía, eso me mataba Euclides, me mataba otros que son extremistas, Marco, eso me iban a matar. Le digo a Euclides, y estaban los 3 grandes maestros, ¿querés solucionar esto? ¿Y cómo? Me dijo, vos te vas como gran maestro, yo me voy como vice y solucionamos el tema. Y se quedaron callados. Entonces le dice Nemesio a los 3 grandes maestros, ¿nos puede dar una hora de tiempo? Vamos a analizar y venimos de vuelta. Se van ellos, estábamos todos reunidos en el hotel Sheraton. Vuelven después, nos reunimos de vuelta y le informa a Hernando Osorio, que era el gran maestro de Cartagena, a Caicedo del Ecuador y el gran maestro de Bogotá, que era Ceballos. Les dice que ellos no aceptan eso, que no aceptan la vicegran maestría con nuestra gente y ellos van a ocupar todos los cargos. Imagínate un poco. Sí. Entonces ellos, Sí, esos 3, me imagino. llevaron ya eso y en su informe habla perfectamente diciendo que no existe espíritu masónico de unidad en este grupo. Pues yo te voy a contar algo, le voy a contar algo, yo no sé si ustedes saben, porque realmente poca gente sabe esto. Cuando yo asumo recién como gran maestro, tuve una reunión similar en Santa Catarina. Y de esto son testigos 2 personas. Rubén Ricardo Franz, que hoy es secretario ejecutivo de la CMI, y el paz secretario ejecutivo Geraldo Macedo. El PAS quiere decir el anterior. El anterior. El anterior. En una reunión también que tuve con Dedov en aquel entonces, con Eduardo Dedov. A ver, yo te estoy diciendo, la Gran Logia Simbólica del Paraguay triplican membresía, triplican patrimonio, pero nosotros tenemos vocación de unidad. Yo siempre tuve vocación de unidad. O sea, todo lo que hacemos es en pos de tratar de lograr la unidad. En la conversación, hablando, le digo, bueno, vamos a terminar el tema. Yo te entrego el Gran Mayén y vamos a unificar la masonería paraguaya. Vos sabés que no me aceptó. Y tengo testigos, ¿eh? Tengo testigos. Y ahí, ¿sabes qué dijo Geraldo? Digo, yo ya entiendo. Porque llevaron por otra vez el discurso de, no, que ellos, porque ahora somos nosotros los malos, pues. Sí. Entonces, primero éramos ahora somos los malos. Ellos no quieren. Entonces, yo para probar Que no hay. que no hay, yo te entrego el Gran Mayén, lo que implica todo. Y Geraldo, ¿sabe qué hizo? Geraldo se paró, nos miró a los dos, me tocó la espalda y me dijo, yo ya entiendo lo que pasa acá, vámonos a la fiesta. Mira, sí, porque vos también pasaste, justo te iba a decir, vos también pasaste por algo similar. Ese espíritu de unidad que tuvo varios ejemplos aquí, Ignacio, y que acá me acaba de contar, eso yo no sabía, José Miguel, lo que acaba de Contar el tuyo. Realmente si los muchachos sabían lo que yo acabo de contar, Se gana enojar. que ofrecí, Sí, que ofrecí la presidencia porque la gente, pero por la unidad. O sea, yo soy José Fernández Acur, José como persona no interesa, es la unidad, pero los muchachos me iban a cortar la cabeza si sabían. Entonces. Nosotros intentamos siempre la unidad también, siempre. Y Carlos Quiñones, que ya le desplazó a Nemesio, al intruso Nemesio, pues es un intruso. Usurpador. Carlos, usurpador. Hablamos de la unidad. Me hace un recibimiento en la logia de la que fuimos expulsados. Y me regala una espada. O sea, del templo del que fuimos. En el templo, sí, ahí donde nosotros fuimos echados a patadas prácticamente, ¿verdad? Me voy yo ahí, muy emocionado. Me entrega una espada toledana, de 2 metros, no sé qué tenía, lo cual le dije yo, pero tú sabes que con ese misil me hubiera traído un espadín. No, me ofrece la unidad. Y ahí se vuelve a meter el Supremo Consejo. Claro. Y cuando nos vamos a Cartagena, a un encuentro,
eh, servil al Supremo Consejo rompe la cuestión de la unidad. Y es ahí cuando yo le quiero atacar a contestar una declaración que hizo Carlos Quiñones. Me Qué acuerdo dura bien. fue, yo me acuerdo de Sí, eso. yo Tú no también me estabas acuerdo. bien, durísimo. Pero eso, no redacté yo, sino que le dije, venía acá a César, que era vicegran maestro. Le dije, no vayan a escribir, vamos a tranquilizarnos, Raúl Pinto y cosas por el estilo. No, ella puede hacer, vea. Entonces, yo pues soy ágrafo, no sé escribir. Entonces, y una cosa que le molestó muchísimo a Quiñones, ¿verdad? Él rompió la baraja. Entonces yo creo que ese es tirar la baraja al agua. Claro. O sea, vos intentaste con Nemesio, más de una ocasión. Varias veces. Y a mi jefe también, porque los perros te iban a cortar el cuello, pues, muy enojado pues estaban. Sí, sí. Y lo que cuenta José Miguel, yo no me puse nunca de acuerdo ni con él, pero siempre Los tuvimos tres esa y me consta Claro. que Edgar también Claro. tuvo disposición para la unidad. O sea, ¿cómo lo que es eso? No entiendo. ¿Y sabe por qué, Euclides? A ver, explica un Porque poco. el Supremo Consejo sigue queriendo tener su simbolismo funcional, su simbolismo de ellos. Ellos son los Pero que... está bien que quieran. Lo que yo no entiendo es cómo consiguen. Y como saben que con la masonería regular eso no van a conseguir, entonces lógico, no les conviene, porque aparte hay una cuestión, entre comillas, política. Nosotros somos 4.800. No les conviene porque electoralmente tampoco les conviene. Y probablemente sepan lo que va a pasar. Entonces no hay que ser un general matemático. tarotista para entender por qué se les prohíbe la unidad. Pero, gracias al gran arquitecto del universo, cada vez son más los hermanos pidiendo regularización. Todas las semanas hay hermanos regularizándose. Hay logias vino una completas. de Ciudad del Este que dio entera. Vino hace poco vino una logia muy importante de hermanos, Sí, muy sí, fraternos. sí, sí. Ahora vienen otras dos, vinieron otras dos. El fenómeno, lo que pasa es que la gente va conociendo. Se les tuvo demasiado tiempo y se les tiene a muchos Entiendo. en la mentira. Sí. Entonces, no van a querer lo que vean este podcast. No, pero no, este por- es imposible. por eso va a ser- Eso va a ser por eso es imposible. importante. Este va a ser un Más de podcast uno súper- va a decir, pero ustedes están contando cosas que no deberían contar porque eso es secreto. No, Esto esto es... debe divulgarse para que la gente entienda Bueno, hacia dónde No, somos. para que, perdón, Sí, yo claro. me emociono cuando No, hablamos lo de que esta pasa cosa. es que tenemos poco tiempo. Yo quiero... hay un reconocimiento de parte de Quiñones donde él, por escrito, deja sentado de que esto se organizó entre un grupo de personas y termina rompiendo esa cadena de unión de la que hablan muchos los masones. En un discurso. En un discurso que está plasmado en una revista masónica. Entonces, hay un reconocimiento de parte inclusive de este ser humano a quien Euclides suele usar otro término, pero yo voy a usar el término de ser humano. No podemos darle a la producción. Podemos dar la producción Ese y párrafo usar para que se quede. una transcripción ahí que van a poder encontrar en la pantalla, van a leer muy lentamente, pero hay un reconocimiento explícito de que esto se hizo así y que lastimosamente representa todavía la desunión de la familia masónica paraguaya, que estoy seguro que en algún momento se va a volver a unir. Bueno, uno de los principales enemigos que tiene la masonería es la mentira. Y hay mucha gente que está en situación de mentira y que no tiene, muchos hermanos que están en situación de mentira y que no tienen la culpa de estar en situación de mentira porque se les oculta la verdad. Totalmente. Varios de los hermanos que se regularizaron, cuando hablan conmigo me dicen, programa maestro, nosotros no sabíamos de esto, a nosotros nos presentan una campana y la verdad que también hacemos mea culpa, nunca investigamos nosotros. Entonces, ¿por qué es importante comunicar? Para que la gente hay que sepa hablar. y abra los ojos. Hay que hablar. José es coyuntural. Mañana va a ser gran maestro. Pedro, Juan, Arturo. Como fueron ellos dos. Como fueron acá los grandes maestros. Yo fuera del otro lado le puerto el cuello a este señor. ¿Cómo un veo pago? Por orden tuya, entre paréntesis. Lo importante acá es la unidad. Eso es realmente. Sí, la Los unidad. hombres somos circunstanciales. Pasamos. La institución tiene que volver a reunificarse, a tener la fuerza histórica de antaño. Hoy tenemos la fuerza numérica, pero no sé si tenemos esa proactividad de pensamiento de
de quienes nos De precedieron, los ¿verdad? antepasados. Claro. Bueno, Pero yo creo que hace falta primero un mea culpa. Es poner ante una mesa los errores que uno haya cometido. En base a eso, bueno, pedir las disculpas y trabajar todos juntos. Porque aquí se cometió varios errores y algunas faltas garrafales. O sea, ir en contra de los principios masónicos, eso es sí, no, eso Inaceptable. eso de meter la justicia Inconcebible. profana, eso no existe. No, O sea, no está muy mal eso. Bueno, pero para Entonces, irse... los temas que nos dio la Sí. victoria fueron esas. Una, el acceso a la justicia profana, y otro, que la gran logia no puede compartir el poder con ninguna Con otra nadie, potencia. totalmente. Bueno, para terminar, Ignacio, ¿en qué andas ahora? Ahora estoy en una universidad privada. Sí, pero también está como presidente de una asociación de ex parlamentarios, también creo que está. Sí, estoy como presidente de la asociación de ex parlamentarios e integro a través de esa asociación el fondo de jubilaciones. Excelente. ¿Y vos, Glenn, en qué andas? Copirando. Coopinando, sí, eso es... No, no estoy No, jodiendo, me no. gusta que es sincero por lo menos. No, pero no, yo me dedico a la docencia y trato de sobrevivir en una jungla de la que José Miguel es próspero sobreviviente. Su próspero. La cochina profesional. Bueno, Bueno, yo, para yo despedir, en realidad para despedirnos quiero dejar un mensaje. un pensamiento. Un pensamiento, un Sí, mensaje sí, más sí. que nada, y un mensaje dirigido a mis hermanos. Unidad, mis hermanos. El camino es la unidad. Y un tema ya para desmitificar, ese tema de compartir territorio, sáquense de la cabeza. Paraguay es un país constitucionalmente unitario. La masonería tiene como principio la unidad, por lo menos on my watch, como dicen los americanos, mientras que yo sea gran maestro, yo no voy a permitir la institucionalización de la división de la masonería en la República del Paraguay. Unidad, sí, acomodé lugar por el camino que fuese. División, no. Excelente. Bueno, muchas gracias nuevamente a la gente de Trading Card, la mejor esquina del país, y a estos invitados de lujo que tuvimos hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast que va a generar mucha polémica. No, muchos nos van a putear, pero bueno, normal, está No, bien. normal. Eso pasa siempre. Súper normal. Así que Somos parte de- muchísimas gracias y nos vemos en breve en otro programa, José Miguel. Chao. Chao, hasta luego.